esperado. Pásamela, Serena, voy a tender en la mano. Este es el momento esperado, Ataque ¿verdad? bueno, Ya lo tenemos a la señora Carmita con nosotros. Inclusive me estaba mostrando, ¿verdad? Algunos mensajes muy diferentes de lo que la mayoría estamos leyendo en las redes sociales. ¿Qué tal, Carmita? Bienvenida. ¿Cómo te ¿Cómo va? estás? Gracias ¿Cómo por esta estás? oportunidad que me dan. Por favor. Quisiera empezar leyendo esto, ¿puede ser? Parece ¿Cómo no? genial. Adelante. Es alguien que no me conoce, conoce mi trabajo, ¿verdad? Dice, hola, yo soy Eve Duarte, no nos conocemos, pero dado los hechos ocurridos en las últimas horas, te escribo. Muy por el contrario de lo que mucha gente con sentido populista piensa que porque la chica es estudiante es sinónimo de ejemplo de vida. Tienes derechos a hacer disturbios, como que la chica tiene derecho a hacer disturbios. Desde aquí mi total solidaridad para ti, alguien que sí merece respeto por el solo hecho de trabajar y cuidar lo suyo. Porque realmente hay una condena social. La condena social, Sentí eso, ¿verdad? yo siento eso, sí. Hay una condena social solo por cuidar lo mío. Carmita, ¿qué pasó? La cuestión es así, mira, hay una universidad, es como que yo condeno a la universidad porque los chicos son maleducados. O sea, la imagen de mi negocio no es esa violencia. ¿Qué hizo esta chica para La que vos cuestión salgas? es, claro, yo cometí el error de ir a pedir, porque generalmente cuando estos chicos están en mi negocio, llamo a Radar. La gente puede corroborar. Entonces Radar viene, chicos, por favor, no pueden estar acá, bueno, gracias. Repito, ¿a qué se refiere con estar en mi negocio? ¿Ella estaba En mi adentro? negocio, adentro de mi jardín. Eso es propiedad privada. Ajá. ¿Entendés? La gente Vos tiene tenés que un entender. patio esa parte. Claro, tengo una entrada, eso es propiedad privada. ¿Ella estaba dónde? No, espera, estoy haciendo un poco de historia. Sí. Cuando tú me decís a qué me refiero. Sí. O sea, generalmente los alumnos son chicos jóvenes, ¿verdad? Sin maldad, porque yo creo que algunos están sin maldad y entonces yo le digo, che, cuídame la pintura. Ay, sí, señora, disculpe. No tuve suerte con esta chica. Digo, yo cuido lo mío, yo acabo de pintar porque pensaba hacer un desfile, que lo voy a hacer igual. Digo, entonces le fui a hablar bien. Cuando le fui a hablar bien, ella me gritó. Me dijo, ¿vos quién sos? O sea, se nota en la filmación que ella está totalmente sacada. ¿Por qué sacada? Yo no le pegué, no le insulté. Cometí el error de ir porque en eso llamé a Radar. Cometí el error de ir de nuevo. No tenía que haber ido. Si la Hubo chica una- estaba... hubo una Hubo una previa. previa. Claro, esto es ¿Y el por qué? final. ¿Y por qué fuiste de nuevo, Carmita? Porque vi que estaba en la misma posición. Ella estaba con la pierna en la pared, con un yogur, jugueteando así con... Ella fue a provocar, es una chica provocadora. Y eso es así. Digo, no... Ella tendría que respetar, porque yo soy una señora, podría ser su mamá, ¿entendés? Le fui a hablar bien, ella me gritó, me dijo, ¿quién sos? Le digo, bueno, yo soy la dueña de acá. Le digo, yo recién pinté, por favor no me ensucies. ¿El pecado mío qué fue? ¿Ir a pedir que no me ensucie? Carmita, yo te puedo leer un mensaje. Sí. Por favor, esto va y corresponde directamente a las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Por qué digo Pero las esto? redes sociales no me conocen, Pero digo. ¿sabes por qué quiero O sea, leer ¿tan esto? agresivo no saben? No es ninguna agresión, sino que vamos leyendo nosotros comentarios Sí. de personas que hay nombre y apellido inclusive. Sí, Ahora sí. justo está leyendo internet. Pero digo nada más que son nombres y apellidos de personas que cuentan hechos Sí. similares a Sí. lo que ocurrió con esta chica, diciendo... No, jamás tuve No, te cuento, y enseguida te voy a dar el nombre de la persona Sí. porque lo podemos identificar tranquilamente, porque Sí. no es un perfil falso, es una persona que Sí. dice que un día de lluvia Sí. él estaba con ropa de trabajo, inclusive Sí. tenía papeles y fue a refugiarse en tu toldo, ¿verdad? Sí. ¿Se lo explica? Sí. Y que dice que vos saliste No es un toldo. de manera prepotente, un No, ratito, no. que saliste de manera prepotente Sí. a decirle que es propiedad privada y que se vaya del lugar, y esta persona Sí. dice que hizo eso, ¿no? Hizo lo que le pediste, inclusive antes te dijo, si querés te muestro mi cédula porque está lloviendo mucho y tengo papeles, y vos le dijiste que no, entonces esta persona se tuvo que ir, se mojó absolutamente todo, más sus papeles, Sí. y se fue a una parada de taxi que está allí cerca, creo. Bueno, ahora yo te voy a contestar a esto. Sí. En primer lugar, yo tengo que cuidar mi integridad. Yo no sé la persona que está ahí parada, si es un delincuente, si es un ladrón, si me va a robar, Sí. etcétera. Yo le hablo amablemente y le digo, mira, no puedes estar acá, le digo por qué, ¿verdad? O sea que eso yo tengo que cuidar mi integridad. En segundo lugar, también hay mucha gente que yo le he hecho pasar, porque soy una persona solidaria, ¿entendés? Hay gente con chicos que le digo, mira, ¿por qué no te pasas acá? Porque se ponen ahí está, cuando viene una tormenta, te mojas todo. Claro. Entonces también me encantaría que esa gente, si me está escuchando, que estoy diciendo la verdad. La otra vez hubo una chica, una empleada doméstica que estaba empapada en mi vidriera, así. Le toqué el vidrio y le dije, venite para acá adentro. Está empapada. Digo, entonces, la imagen de mi negocio no es esa agresividad. Bueno, La ahora- imagen de mi negocio es otra cosa. Ahora- Eso de una persona trabajadora, de ofrecer lindos productos, de tratar con la gente. Mi negocio sigue igual. Ayer tuve gente nueva.
O sea que para mí fue una alegría de 3 chicos jóvenes que fueron y me dijeron, mira, vinimos a ver, porque para nosotros esto es fraguado. O sea, yo le escucho, ¿verdad? A mí me gusta. Una chica linda que me compró. Digo, fue otra clienta. Digo, la gente, mis clientas, están todos solidarios conmigo. Carmita, una cosita, Digo, tenemos sí. una imagen, Sí. tenemos un material que queremos compartir con la Sí, audiencia y hablar un poquito de esto, acerca de las declaraciones de la joven, Sí, de la víctima, digamos. No, la víctima soy yo también, Bueno, ¿eh? de esta persona, de Sí. esta joven universitaria. Sí. Para hablar acerca de la otra versión también. Queremos mostrar, tenemos el material, vamos a ver un poquito. Y bueno, después de escuchar las declaraciones de la señora, ella tiene todo el derecho de defenderse, de buscar la manera de defenderse. Evidentemente está en todo su derecho y yo comprendo, pero hay cosas que se pueden comprobar muy fácilmente con un video. No me siento orgullosa de todo lo que dije en aquel momento, pero fue en un momento en donde no estaba realmente en todos mis cabales. Estaba siendo agredida verbalmente, fui golpeada con una toalla y luego me pega un hombre de aproximadamente, me triplica en la estatura y bueno, estaba realmente nerviosa en ese momento y no pensaba en lo que decía. Quiero aclarar una cosa, que yo no estoy buscando salir o terminar con un negocio. Yo no necesito plata, yo lo único que pedí era que esto sea público para que la gente se entere del trato que la señora me estaba dando y a más personas que yo sé que en su momento van a salir a declarar, y que la señora al menos presente una disculpa pública. Yo solamente eso quiero. Ya la denuncia está hecha en la fiscalía y yo llegué hasta la fiscalía y creo que ellos van a tener que dar seguimiento a este caso, y las pruebas y todo lo que yo tengo y todo va a llegar en su momento ante la justicia. Perfecto. Bueno, ahí está, Carmita. Para Sí. aclarar algunas cuestiones. ¿Qué fue lo que en realidad se dijo? Porque acá denuncia, digamos, la joven denunciaba Sí. que se le dijo negra. No, ¿lo viste? Se le dijo- ¿Lo viste? No, fueron declaraciones Ay, que dio ¿no te también a los parece que puede ser medios. mentira? No, por eso quiero saber Bueno. su versión. Que supuestamente le dijiste negra, No, que no, supuestamente no me le dirijo dijiste hacia la gente. sucia o No, cualquiera. No, esos son inventos de esta chica. No, ¿Entendés? no, O sea no que hubo esas declaraciones. eso ya lo va a tener que demostrar en la justicia. Pero en el video Cuando se tú vas en la... escucha, No, yo no Carmenita. digo negra. Tenemos No, el negra video no de dijiste eso. entonces. No. Pero decís otras cosas de Yo efectivas, sí, decís te voy a... sucia. claro, ¿Por sí, qué sí. le decís Ahora yo... sucia? No, pero te voy a contestar primero a ti. Digo, eso, cuando tú vas a la justicia vas con pruebas. O sea, no tiene pruebas, no lo dije y eso es verdad. Bueno, lo que dije en la grabación ya fue un momento, como ella misma dijo, ella solo puede tener derecho a estar sacada y yo no. Digo, ella fue la que me agredió en mi lugar de trabajo. Yo estaba trabajando, fue a invadirme mi tranquilidad. Digo, ¿por qué razón? Porque ella tendría que haber sido correcta, tendría que haber sido, sí señora, disculpe, me retiro y terminaba ahí. El error mío, repito, es volver a ir. ¿Para qué fui? Si ya me había agredido. Claro, y a vos no te parece, vos sabés que Entonces, ella te agredió, ella me agredió. verbalmente, pero vos con la toalla, No, no, se yo ve en hice otro así. video que haces esto. Sí, yo le hice así, le dije como diciendo, bueno, está, chao. Claro, pero ¿entendés? estaba ahí cerca, le diste en la No, cara. no le pegué, no le... Ella sí me agredió, me tiró un yogur por la cara, por Claro. la puerta. Ay, por eso digo, es me acción-reacción. Porque mira, fíjate pero una ¿por qué cosa. no? ¿Por qué Si ella solamente está acá, me juzgan a ¿verdad? mí? Entonces hacemos rápido. Si Belén viene acá, cerca mío, y yo sé perfectamente que está ahí, por más que ella esté nerviosa y yo también, yo sé perfectamente que si yo levanto esto y hago así, le voy a golpear la No, cara. pero no le golpeé, podés pasar el video. No sé. Yo hice así, Se mirá. nota que vos le golpeas la cara, No. ahí reacciona ella tirando yogur. Y otra de las ¿Y cosas... te parece bien la reacción que tuvo? No, malísimo. Ah, y me bueno. parece mucho peor, Carlita, Sí. discúlpame, la reacción de este señor Estoy que vemos en totalmente de acuerdo. imágenes. Porque, imagínate... ¿Quién es este señor, ¿Quién es Carlita, ese perdón? señor? Es Realmente. amigo Es tuyo. un cliente y es mi amigo también. Ah, no es pareja como- tuya. No, claro que no. Porque había gente que decía que era Pero por pareja. eso, porque la gente que habla es porque no me conoce. Claro. ¿Entendés? El que me conoce... Pero ese más no allá es- que sea, perdón Carmita, más allá que sea pareja o cliente o amigo, ¿verdad? Yo lo que creo es que acá hay una agresión que siempre estamos diciendo, cualquier tipo de agresión, pero esta es de género, porque es un hombre contra una mujer y encima una mujer mucho más pequeña. Claro, pero esa Es- mujer esto- muy pequeña, usted también tiene que hacer un análisis de una chica agresiva. pero no hay una chica, justificación. no, es No, como que no yo estoy diga, en contra que yo de diga que- que la facultad, esa facultad Uninorte, es una facultad donde alojan gente Carmita, agresiva. todas porque las- esta todas chica las- pertenezca a la facultad. Todas las No es razones así. cuando uno está sacado puedes decirlo, pero no a la violencia Claro física. que Vos no. podés decir, reaccioné, estuve sacado, dije negra, estuve No sacada, lo dije. No, No dije. estoy poniendo un Sí. ejemplo. Vos estás sacado, decís negra, ella está sacada, dice curepí. Un montón de ¿Sabes lo que agresiones, me- espera, pero sí. no me refiero a eso, me Sí. refiero a esta agresión física Estoy de acuerdo puntualmente, contigo. que obviamente Estoy de va a acuerdo. tener que tener su consecuencia en la justicia, Es que ¿verdad? estoy de acuerdo Lastimosamente. contigo, pero ¿sabes lo que fue? El rector ayer de la universidad fue a mi negocio y me dijo,
que la violencia genera violencia. Hablando en contra de esa alumna. Y eso lo podemos llamar al aire. No. Y Sabemos verificar perfectamente. eso. Yo nomás Entonces, y el director de ahí me dijo, le prometo, señora Carmita, lamento que no haya venido antes a hacer su queja. Porque usted es una buena vecina, trabajadora. O sea, ¿cuál es mi pecado? ¿Trabajar y cuidar lo mío? No es así. Digo, es una mala información, hay mucha mala fe. Digo, porque el que me conoce sabe que no es así. Entonces, el que no me conoce, fíjate que no me conocen, no saben si soy paraguaya, no saben si ese es mi pareja, o sea, no conocen. En las redes sociales me dicen curepí de mierda, andate a tu país, o sea, que están mal informados. No, o sea, de que hay una error. agresión y hay hay como una frustración en Claro, nuestra pero sociedad. lo que pasa, Carmita, mira, Digo, no acá, pueden hablar. Obviamente acá todo nosotros esto no vamos tuvo a una defender reacción. a la gente porque yo de ese lado opino, el resto estoy en total desacuerdo contigo, pero de ese lado yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se están rebajando, al maltratar a alguien, se están rebajando al mismo nivel del cual ustedes demostraron en ese video. Yo no demostré nada en ese video. Personalmente, y esta es mi opinión, Sí. yo creo que vos tenés muchísima culpa, como lo tiene esta chica, porque hay mucha gente que también te conoce Sí. y que tiene no digo un mal concepto, porque Sí. cada uno tiene su carácter y tenemos cosas buenas y malas. Sí. Todos somos buenos y malos, tenemos nuestro Sí. lado. Pero ¿qué pasa? El carácter que de repente uno tiene y de repente lo saca a flote, Sí. no es solamente con esta chica, estalló y fue a las redes y fue a la sociedad y todo lo que queramos, pero hay mucha gente Sí. que está hablando, que te conoce y que tuvo episodios igual contigo. Me vas a decir Decime las quién, pruebas. decime. Me vas a decir las pruebas. Decime. Pero son personas que no tienen por qué mentir. O sea, Ahora, y yo son te personas- digo, y hay mucha otra gente que sí me apoya. Por eso te digo que hay cosas y que buenas me y malas. conoce. Por eso Entonces, te ¿vos por qué digo. recalcás solamente eso? Recalco porque para mí, No, vos también vos no me actuaste conocés mal. a mí tampoco. Pero veo el video. No, y el video no indica nada. Indica, porque para en mí el indica. video, te voy a decir, en el video no indica que la facultad tiene alumnos delincuentes, porque esa chica fue a agredir. Ahora- Eso no es la imagen de la facultad. La imagen de mi negocio no es eso. Ahora, la Carmita, imagen de mi hay negocio es otra cosa. Hay otro tema. Digamos, se generó toda esta reacción Sí. y en algún momento vos dijiste, salieron los medios, ¿no? Sí. Que dijiste la vereda es privada. ¿Qué te referís concretamente a eso? Yo lo que a digo eso? es así. Mira, A ver. la vereda es Ajá. parte de nuestra casa. Y yo la barro todos los días, la limpio Ok. y la cuido, Sí. ¿verdad? Ajá. Bueno, la chica, cualquier persona, vos, yo, podemos circular. Sí. Lo que no podemos es ensuciar. Yo no puedo pasar con una torta porque no me gustó y pum, tirarla ahí en la facultad y seguir caminando. Porque total, toda la vereda pública ensucio cualquier casa. Entonces, ese no es la cosa. La chica, porque está en la vereda, no puede ensuciar mi pared. Pero porque ella yo le fui a estaba- pedir. ella estaba- apoyada sobre mi pared. Yo Oh. tengo fotos acá de cómo quedó la pared. Eso es un hecho. Y eso la prensa tiene que saber. Ahora, Digo, hay un no sé por concejal qué que me está- dan a mí con un caño y a la chica por ser estudiante, pobre la víctima. No, la víctima acá soy yo, porque fue a mi lugar de trabajo, fue a agredirme, yo le hablé bien, tendríamos que pedirnos todos disculpas. Ella me tendría que pedir disculpas porque me agredió, yo soy una señora grande, puedo ser su mamá. ¿Usted Yo le pediría disculpas, yo le Carlita? pediría disculpas, ¿cómo que no? Pero ella también me tendría que pedir disculpas. Me tendría que decir, sí señora, discúlpeme, porque le tiré un vaso de yogur y cuando usted me pidió bien, la agredí. Esa es la verdad de la milanesa. Y yo le tengo que pedir disculpas, le digo, sí, la verdad, no te tendría que haber dicho sucia, de cualquiera, ¿entendés? Porque le dije que era una cualquiera, por el motivo de que cuando vos vas y le pedís a alguien, ella no puede contestar así. Le dije que era sucia, porque si ensucia la pared y estaba ensuciando, es porque es sucia. Este señor que agredió es tu amigo, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué postura él tiene al respecto? Y- Tampoco, él no es así. No, ya sé, pero ¿qué dijo después de ver el video y después Lo todo que pasa ¿Qué que le él- dijiste vos a ¿Qué él le cuando- dijiste vos? Pero yo También, fui a ¿verdad? separar, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, fui a separar. Le dije, Rubén, le dije. Y me vine porque la puerta estaba abierta, ¿verdad? Él ayer, por ejemplo, habló con un periodista de Palo Hizo Rubín. declaraciones, sí. Sí, y dijo que él jamás haría eso. Él defendió a su amiga, ¿entendés? La chica me tiró. El tema de yo tengo un problema que, por ejemplo, cuando me baño, el agua no me puede ir a la cara. Ella me tiró a la cara y yo hice así, ¿entendés? Entonces, teníamos unas prendas ahí, nos manchó todo. Yo tengo toda la pared manchada de yogur, porque mi abogado dijo, déjalo manchado. Eso fue una agresión espantosa de esa chica, y esa chica lo mismo dijo que estaba sacada.
O sea, fue todo Es un círculo. Es un círculo Pero, y la vicioso. chica ¿Y no quién lo empezó? conoce. Yo te puedo decir una cosa. Si Sí. yo a vos voy a tu casa, te doy un cachetazo, viene tu marido, Pero ese es me el agarra problema. un cachetazo, viene mi Ese- marido, le pega. Ese Es una el problema, roca. Carmita. Lo que no ¿entendés? entiendo todavía y no me queda claro es lo siguiente. Vos decís, ella fue a mi local, sin embargo, ella No, ella no fue a mi local. Ella estaba Estás diciendo, apoyada. ella fue a No, mi no local a dije eso. agredirme. Eso No, fue lo que dijiste. Yo digo, ella estaba. Ella fue a mi local a agredirme. Ella estaba en la vía pública. No, ella en estaba la vereda. recostada. No, ella estaba recostada. Estaba en la vereda. Por eso no me queda No, claro ella a qué te estaba referís cuando recostada. decís, ella fue a mi local a agredirme. En mi casa, te esa es mi pegó, casa, esa es mi entró, casa. entró al local. No, no entró. Pero ella estaba apoyada sobre mi pared, ¿entendés? Y no es ningún pecado que yo pueda cuidar mi pared que esté limpia. Eso no está penado por la ley, ¿entendés? Lo que está penado por la ley es la agresión. Ella generó una agresión porque me dijo, ¿vos quién sos? Empezó a gritar. Y ahora yo me fui, ¿viste? Ahora hay, El ahora hay error mío demandas fue- en eso, ahora hay denuncias. Aquí Sí. quiero dejar un ratito porque hay otro material que queremos presentar, porque a raíz de esta situación, un concejal, y se está tratando en estos momentos, Otilio está Sánchez. proponiendo, sí, Oti Sánchez, justamente el concejal, propone lo que tenga que ver con la cancelación de la licencia comercial de la tienda Carmita Hosta. Así que vamos a ver el material. Cuando se refiere a que la vereda es un espacio privado. No, eso es realmente evidentemente están en desconocimiento con relación a la ordenanza. La vereda es de todos, del peatón, y fundamentalmente estamos haciendo un gran esfuerzo por parte de la Junta Municipal para que las veredas puedan realmente ser utilizadas por lo que corresponde, como el caso de los peatones. Estamos exigiendo constantemente para que se puedan mejorar las veredas en toda la ciudad de Asunción. Y es realmente un lugar donde le corresponde al peatón. Mañana tenemos sesión de la Junta Municipal. Vamos a solicitar a través de una minuta verbal un tratamiento sobre tabla, el pedido de la suspensión de este local. Esto está ocurriendo reiteradas veces en nuestro país y fundamentalmente en Asunción. Nosotros creo que es importante destacar que como concejales de Asunción tratamos de dar las reglas para que realmente gente extranjera puedan venir a trabajar acá, y esta es la segunda vez que ocurre en una semana con relación a una agresión, un maltrato por parte de empresarios, y a mí me parece que fundamentalmente es en contra de los derechos humanos. La Constitución misma nos indica que debemos de velar por los derechos humanos. Sin embargo, compatriota, en este caso una estudiante universitaria, fue agredida brutalmente por parte de unos propietarios que realmente deja mucho que desear. Ahí está. Bueno, ahora ¿cómo- yo quiero cómo responder a aclararte. En esto? primer lugar, Sí. yo soy paraguaya. Sí. Nací acá, tengo Ajá. este tono porque me crié en el Uruguay, porque mi padre fue auxiliar político. Perfecto. Manejo valores, o sea que yo reivindico los derechos humanos. ¿Tá? Quiero poner de nuevo en pie que la chica fue la que me vino a agredir, ¿entendés? Mi negocio está en regla, la imagen de mi negocio no es esa. Digo, yo tengo una pequeña trayectoria, yo he venido acá a este local, a este canal, por Pelusa, para exponer mis productos, digo, que son productos buenos, mi atención es muy buena. ¿Cómo se mantiene un negocio? Por la gente. ¿Cómo conquistas a la gente? Con buen trato y con buen producto. La permanencia, yo tengo hace 20 años en el Paraguay, y la permanencia que me le da la gente, ¿entendés? La solidaridad de mis clientas es lo que a mí me interesa. La gente que no me conoce, lamentablemente no me conoce. El concejal no me conoce. Me está tratando de propietarios, yo soy la única propietaria. Me está tratando de extranjera, yo soy paraguaya. Yo no agredí a nadie. Yo puedo traer un montón de gente que va a hablar muy bien de mí, ¿entendés? Entonces, el que yo tenga carácter no está penado por la ley. El que tenga carácter esa chica no está penado por la ley. Digo, esa chica fue sumamente maleducada, sumamente atrevida. Repito, no tendría que haber salido la segunda vez. Carmita, estamos hablando de pruebas, ¿verdad? Lo Sí. dijiste en 3 oportunidades, Sí. que uno cuando vaya a la justicia necesita pruebas. Claro. Ella tampoco tiene pruebas de que vos saliste a hablarle bien, después entraste y saliste y pasó lo que pasó, que es lo que tenemos Por eso en está el mintiendo, video. claro, por eso está Tenemos en el mintiendo. video, o sea, Yo me voy a acá, remitir en todo yo creo caso. que las dos partes, Sí. ¿verdad? Porque yo estuve ayer presente cuando la chica estuvo en el noticiero, Sí. yo escuché mucho más tendida lo que es la Sí. nota, y ella en un momento decía, yo Sí. no quiero sacar plata, yo quiero una disculpa Yo de también parte de quiero la una persona. disculpa. Bueno, y entonces, ¿no te parece a vos, en este caso? Sí. Sos ya una persona adulta, ¿verdad? Sí. De por ahí los jóvenes, qué sé yo, por esas cosas de la vida estamos, somos más alborotados o Sí. como quieras, ¿no? Sí. ¿No te parece acá lo más óptimo? Llamar a esta persona, sentarse, conversar y tratar de arreglar esto de buena manera
más allá de lo que pueda opinar la sociedad, ¿verdad? Que creo que va a ser también un muy bueno esto para demostrar. Todos tenemos errores, Sí. todos tenemos momentos de nervio, momentos de ira. Esto se viralizó Sí. y ¿no te parece que debería de nacer de vos sentarse a hablar con ella? De nacer de mí, ¿por qué razón? Y por la razón que fuese, Carmita, por la razón Pero que ¿y por qué fuese. no le pedís a la chica también Porque- del respeto a una persona A eso mayor voy. Vos y te- decir, mira, la señora te pidió de buena manera, porque cualquier persona inteligente se da cuenta que esto no es el principio, esto es el fin de algo. Quiere decir que hay un antes. Cualquiera se da cuenta en el video que esto es un después. Entonces, ¿por qué no tengo la duda de la gente para decir, no, vamos a escuchar a esta señora? Esto es consecuencia de algo. Pero para no esto no caer es, en hola, eso. ¿qué tal? ¿Por qué no me filmaron ahí? ¿Por qué me filmaron ahí? Porque a mí si me agreden a un amigo, yo no estoy filmando, voy y le ayudo a mi amigo. Ellos están filmando, o sea que hay mucho para hablar sobre esto. Ahora, Carmita, ¿entendés? ¿vos justificarías Yo no justifico. o reivindicarías la agresión que se dio? Jamás no te estoy diciendo que la imagen de mi negocio no es esto. Ajá. No te estoy diciendo que yo le dije a mi amigo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No está mal de la cabeza? ¿Entendés? O sea, yo no comparto eso. Lo que Ok. sí comparto que hay una cadena de errores. ¿Entendés? Claro. La violencia genera violencia. Esa chica fue violenta. El decano, ¿por qué no lo llaman ahora? Al decano No, de fue a hecho, mi se- negocio a vimos- pedir. Vimos notas que surgieron en los medios donde la universidad se Deslindaba. desentendía Fue Fue a mi totalmente negocio a de la decir, manifestación mire que se hizo señora, ayer. lamento que usted no haya venido antes. La verdad que esa chica fue violenta y la violencia genera violencia. No sirve esa. Es el decano de la facultad. ¿Por qué ¿Cómo me el tiene decano sabe que crucificada? ella fue violenta si él no estuvo ahí? Porque yo le fui a contar. Bueno, por eso es su Y después versión. él fue. Él No, puede- no, no no, puede decir no, con no. una sola versión No, decretar pero de él que la hizo chica todo. fue violenta. Le habrá preguntado a los chicos que estaban en la calle también. Le habrán dicho, porque él me dijo. Llamé a mis alumnos y los puse en vereda y le dije, ¿cómo fue la cosa? ¿Entendés? Permita- Ahí habían dos chicos. La persona que agredió, no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo que los chicos que estaban ahí tampoco la defendieron a ella. Digo, no estoy justificando nada. Le digo, fue un mal momento. Digo, Lógico. fue una Eso- violencia eso- que eso- genera eso se violencia. nota. Ella me tendría que pedir disculpas, yo le tendría Carmita, que pedir vos disculpas. tuviste antecedentes con alumnos que te ensuciaban la pared, que siempre Sí, están pero ahí. son chicos de ¿No repente- te parece que eso fue como una especie de polvorín para que No. justo con esta chica fue una especie de reflejo ya de No, todo lo que no, ya no, tuviste? no, por eso que no. reaccionaste como No. reaccionaste. Ella también y tu ¿Y ella amigo por qué también. reaccionó así? Pero Contame por un eso, poquito. ¿por qué reaccionó? Y se ve en el video de que vos le haces una Pero ya estaba una agresión sacada esa física. chica. En fútbol, por Las ejemplo. dos estaban sacadas. Carmita, en Claro fútbol, que por sí. ejemplo, Eso es lo cuando que es dos el tema, jugadores, las dos. cuando dos jugadores están en la cancha y uno le hace una infracción a otra que no es tan grave, pero el otro reacciona, ¿quién es el que se va de la cancha y quién es el que se queda? Se queda el que hizo la infracción primero y se va el que el que reaccionó, reacciona. ¿verdad? Claro. Entonces, sin justificar ninguna de las dos partes, lo que yo digo es que esto va a tener consecuencias. Y la reacción de tu amigo, Sí. quién empezó la reacción física, porque cuando le haces con el trapo, Sí. la primera reacción, porque primero era de palabras, Sí. pero después le jugás. Y yo dije, bueno, está, chao. Sin dije. ponerle que no le acertaste, porque Claro. yo no creo Pero que le haya escuchame tocado. una cosa, ¿a vos te parece que No, un pañuelo estamos te va... analizando. No, claro, No, pero, pero estamos igual analizando el los gesto, hechos. Claro, el Claro. gesto A nadie fue, le gusta bueno, que chao. vengan y Estamos hagan. analizando Pero los eso no hechos, quiere Carmita. pero no puede justificar que porque yo digo, bueno, está, chao. No, espera, me estamos tire un analizando los yogur. hechos. Y dijo, ¿Qué diría un perra juez, de por ejemplo? mierda. ¿Qué ¿Qué te diría un parece? juez? ¿Y qué te parece al que hacer diría un juez? físicamente esto, ella te tira el yogur, fue una Sí. reacción a lo que vos O sea que hiciste. vos justificás la reacción de ella. Acá No, no, espera, estoy relatando cómo Está fueron las describiendo. cosas. La Sí. primera reacción física fue la tuya con el pañuelo, Sí. o con el trapo, ¿verdad? Sí. Ella reaccionó tirándote el vaso de yogur y tu amigo reaccionó pegándolo a ella. Pero ¿qué te parece si yo Eso es a vos te doy un violencia cachetazo y vos me matás? O sea que está bien. Yo me voy a la No, cárcel, nadie justamente eso es lo que dice, estoy Carmita, diciendo. Entonces, ¿qué? Carmita, vamos O a sea pasar que lo de definición. ella está bien. No, Como yo le hice con el trapo así, él ella no me puede está- pegar. No, Carmita, No. él no está diciendo que está bien. Volvemos a reiterar. Acá las dos estuvieron mal. Claro. Una en mayor medida que otra persona. Claro. Acá se tienen que sentar a conversar. Nosotros no estamos defendiendo a ninguna de las partes. Claro. Yo al principio te dije y sigo sosteniendo esto. Yo creo que la mayor parte de culpa la tenés vos, es mi opinión, ¿verdad? Ah. Con todo respeto te lo digo. Sí. Y es lo que yo quiero sugerir también a la gente que nos mira y que escribe en las redes sociales. Vamos a hablar con Yo respeto. no gente. quiero hablar de culpa, sino de responsabilidad. ¿Sabes por qué, Carmita, estoy de acuerdo con la compañía? Porque Sí. vos sos una persona mayor. Sí. Y se supone que una persona mayor tiene un poco más de contención que un joven, ¿verdad? Porque un joven es mucho más explosivo. Obviamente tu carácter y tu personalidad Sí. no es de la manera como yo estoy relatando para una persona mayor. Pero una persona mayor tiene más contención y dice, bueno, le voy a llamar a radar
que me Es que lo solucione el hice, problema. vos sabés. No, Por eso digo hiciste, que el error mío pero- fue salir de nuevo. Tal Bueno, cual, para, tal para- cual. para cerrar un poquito esta conversación, hay denuncia de las dos partes, tengo Claro, entendida. claro que ¿Cómo sí. va a quedar en el ámbito legal esto, Y Carmita? eso en la justicia vamos a... Pero tu abogado, tenés un abogado Sí, que claro. vas a presentar una querella adhesiva, ¿cómo va a ser? ¿Una querella cómo? Querella adhesiva a la, digamos, a todo este proceso que se... Exactamente. Yo voy a presentar, si yo voy a... Mira, yo soy una persona trabajadora y voy a defender mis derechos. Ok. Digo, y voy a presentar pruebas también. Digo, yo tengo la filmación de un auto de un chico de la facultad, porque tuve la suerte que Dios me ayudó, que en ese momento cuando me está tirando algo en la vidriera le saqué la foto. O sea, yo tengo pruebas también. Ok, perfecto. Digo, esa Después de agresión, esto, después de esto, eso no está. Ayer para mí fue bochornosa la imagen de mi negocio. ¿Arreglarían? O sea, ¿estarían dispuestos a que si ella viene con su abogado, vos te vas con su abogado, se proceda a un arreglo Pero entre por las partes? supuesto, porque decime una cosa, ¿a vos te parece que a mí me sirve esto? A mí me sirve que la prensa vaya para que me haga una nota por mis buenos productos, no por la prensa amarilla. ¿Entendés? Muchísimas gracias, Carmita, Te por estar agradezco. acá. Espero Dale. que hayas podido aclarar todo. Claro que sí. Muchas gracias. gracias. Bueno, Vamos al corte. tenemos que hacer cortecito. Sí, vamos Pequeño, al corte. después vamos a bailar un poquito. Vamos a Otra hacer vez, zumba, Pio. ¿sí? Vamos a desestresarnos un poco después haciendo zumba. Vamos al cortecito, después seguimos con más aquí en Rebonet.